Hola, Dios te bendice. Espero que te encuentres súper bien. Espero que te sientas bien. Fíjate, estaba haciendo ahorita un video para mis hermanos de las haciendas y me quedé también pensando en nosotros, en los que vamos a Cristo, en los que estamos con Cristo, en los que queremos creerle a Cristo, ¿no? Porque a veces nosotros nos centramos tanto en querer trabajar, hacer, decirle, ¿sí? Pero nos olvidamos de el principal dueño de la obra. Como te preguntaba aquí en el título, ¿no? ¿A qué fuiste llamado? Muchos decimos al ministerio este, al ministerio aquel, hacer esto, hacer aquello. Sí, sí, y sí es cierto. Fuimos llamados al servicio, a dar la palabra, a llevar la palabra. Pero ¿sabes a qué fuimos llamados? A adorar, a darle gracias a Dios, a conocerlo, a tener esa relación perfecta con Él. ¿Cuál es la relación perfecta? Con el que Él poderle platicar, decir, hablar, enseñarnos quién es Él en sus tres formas, ¿sí? Como Padre, como Creador, como este Salvador, como Jesucristo que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, con ese amor tan grande que Cristo tuvo y tiene por nosotros, como ese consejero que es el Espíritu Santo, platicar con Él, hablar con Él, decir con Él, decirle vente, acompáñame, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pregúntale a Dios qué quiere de mí o qué quiere que yo haga, etcétera, ¿sí? Ese amigo tan hermoso que nunca nos critica, nos juzga o nos dice. Fíjate cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios es tan hermoso. Yo no me canso de hablar de Él, porque cada día me muestra algo. Me muestra que hay en mi corazón, sí. Me muestra cómo, en qué también me he equivocado, la he regado, como decimos aquí en México. Me muestra también qué es lo que debo de cambiar, qué son las heridas que todavía no he podido superar, a quién no he podido perdonar. Sí. Dios me guía en la situación que necesita guiarme. Por decírtelo, cuando Dios me dijo que yo serviría para dar testimonio, pues yo pensaba que iba a ser sencillo, que iba a ser fácil, ¿no? Porque pues dar testimonio es hablar de Él. Pero ¿qué pasa? Que tienes que decir quién es Él en tu vida. ¿En qué te ayudó? ¿En qué no te ayudó? ¿Sí? ¿En qué sentiste que no te ayudó? ¿Por qué? Porque a veces nosotros sabemos, vemos las cosas desde otro punto diferente. En la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y es la verdad. Tenemos diferentes tipos de conceptos. Nosotros tenemos el concepto que el mundo nos ha enseñado, que la vida nos ha enseñado, ¿sí? Tenemos los conceptos que hemos estudiado también. Queremos vivir en un mundo espiritual como si fuera un mundo físico. Y no, es todo lo contrario, ¿sí? Pero ¿cómo vas a aprender eso? Viviendo todos los días con Dios. A mí me encantaba esa frase de hay que vivir en lo sobrenatural. Y yo me imaginaba de otra forma, ¿no? Yo me imaginaba, no sé, hay cosa y media que te das la idea en películas, en situaciones diversas, que tú crees que eso es lo sobrenatural.
y te complicas mucho, porque te metes a un mundo espiritual que no conoces. Pero ¿qué es vivir en lo sobrenatural? Vivir más allá de lo natural. ¿Por qué? Si naturalmente dice que tú no tienes dinero para comprar X cosas, tú vas con Dios y le dices, Señor, necesito esto, necesito aquello, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y Dios lo hace. Sí, en su forma, en su tiempo, en su espacio. Dios lo hace. Cuando andamos aferrados que, ay, es que necesito cambiar de coche por un coche más lujoso, que no sé qué. Lo natural es lo que el mundo te enseña. Sí, necesitas eso, necesitas ganar, necesitas gastar, necesitas tener, sí, eso es lo natural. Lo sobrenatural es todo aquello cuando dices, bueno, ¿y para qué me sirve? Si de todas maneras mi cochecito me sirve bien para andar y bien, para ir y regresar, para ir y regresar. Señor, ¿qué quieres hacer con este dinero que me sobra? ¿A quién quieres que se lo dé? ¿A quién quieres que ayude? ¿Qué quieres que compre para darle a aquellos que lo necesitan? ¿Verdad que es sobrenatural hacer eso? Porque vas más allá de lo natural. Vas más adelante. Cuando yo empecé a entender esto de la naturaleza, sí, de lo sobrenatural, porque yo le decía, Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural, sí. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, sí. Cuando Dios me empieza a mostrar todo esto, digo, Señor, pues sí, siempre vivo en lo sobrenatural, porque gracias a ti, yo no sé cómo nos alcanza el dinero, pero gracias a ti todo se está dando, ¿no? Y es tremendo cuando empiezas a conocer a Dios. Es algo maravilloso cuando empiezas a dejarte guiar por Dios. Lo natural es hacer tu voluntad. Lo sobrenatural es hacer la voluntad de Dios. Se dice fácil, no es fácil. Es ir en contra de tus propios deseos. Cuando Dios te mandó a llamar, Dios no te dijo, vas a hacer esto, mira, vas a crear estas iglesias, vas a formar esto, vas a formar... Y todavía fíjate en ese concepto. Cuando Dios nos dijo, vas a levantar iglesias, mucha gente decimos levantar iglesias, construir iglesias, abrir iglesias, ¿sí? Pero ¿qué crees? Si nos vamos al concepto de Dios, el levantar la iglesia es ayudarte a ti para que ayudes a otro. Ya me imagino todo lo que me vas a decir. Sí, y estoy de acuerdo. Sí. Pero no decimos que la iglesia somos nosotros. No viene en la palabra que la iglesia somos nosotros, que somos parte de un cuerpo. Si tú te quedas caído y no haces nada por mejorar, la iglesia en esa parte está fallando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para levantarte necesitas estar en el suelo. Pero ¿cómo te vas a levantar en la gloria de Dios? De rodillas. Cuando estás tirado en el suelo y le dices a Dios, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo sola. Ayúdame. Ahí es cuando te levantas. ¿Verdad que es otro concepto muy diferente? Y cuando te levantas, se levanta la iglesia. ¿Verdad que es otro concepto muy diferente? Cuando Dios me va mostrando esto, a mí me da risa. Luego nada más estoy escuchando y me da risa, ¿no?
cómo Dios te va mostrando, cómo Dios te va enseñando, cómo tan sencillo, sin complicaciones. Yo me acuerdo mucho cómo Jesús predicaba, cómo enseñaba, ¿sí? Cómo les decía, cómo les hacía enojar a los sacerdotes, porque era tan fácil el asunto y los sacerdotes se complicaban tanto. Es algo maravilloso. A mí, en serio que me encanta estar oyendo, me encanta estar viendo, sí, porque aprendes tantas cosas. Al principio me enojaba yo porque decía, Señor, es que no hacen tus cosas, lo que tú dices, que no sé qué tanto. Sí, porque yo fui enseñada por Dios en mi casa. Al principio, cuando yo empecé, Dios me sacó de internet, de un grupo de internet. Me mandó un pastor, me fui a una hacienda de cuarto y quinto paso, me mostró su amor y sus grandezas que tiene ahí, ¿sí? Me mostró muchas cosas. Cuando Dios Él decidió bautizarme, fíjate, porque cuando yo decidí, yo dije, bueno, Señor, yo soy cristiana, ¿quién me va a bautizar? Dios decidió quién me iba a bautizar y cómo iba a ser bautizada. No, yo tenía mis grandes expectativas, pero Dios tenía sus pensamientos diferentes. Y es hermoso cuando dejas que Dios obre. Sí, te desesperas. ¿Por qué? Porque no es en tus tiempos, no es como tú piensas, no es como tú dices. No, te tienes que enseñar a ser paciente. Te tienes que, te tienes que enseñar a hablar con Dios. ¿Sí? Tú me dirás, oye, pero solamente las personas. No, los apóstoles eran gente como tú o como yo. Sí, no hay como que gran expectativa. Dios no dice, ay, no solamente los muy letrados, no, al contrario. Bien dicen que Dios utiliza lo peor del mundo y sí es cierto. Sí es cierto. Cuando yo le decía a Dios, ay, cuando le decía así en la hacienda, ay, es que Dios me utiliza mucho. ¿Cómo me ha quedado esas palabras tan allegadas que me bajan de mi nube cada vez que me acuerdo? Sí, Dios utiliza lo peor del mundo. Y en el momento me enojé, te soy honesta, me molesté porque dije, ¿cómo lo peor del mundo si soy de lo mejor, no? Y cuando Dios me empieza a enseñar, dije, ups, tenían razón, soy de lo peor del mundo. Si no, no, Dios no me utilizará. Son situaciones que nosotros pensamos que Dios tiene algo específicamente para alguien. Que decimos, no, es que hablan con Dios porque se apegan mucho a la espiritualidad, son muy santos y todo. No, Dios lo único que busca son corazones que quieran hablar con Él, que quieran obedecerle, que se quieran sentir amados por Dios. Sí, Dios a eso nos llamó, a sentirnos amados por Dios. Todo lo demás de la obra Dios lo va a hacer. Él ya tiene sus planes, ya saben dónde vas a ir, etc. Él ya tiene sus planes. Pero Dios a lo que nos llamó es amarlo, aceptar su amor, aceptar que Él haya muerto por nosotros en la cruz, que Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados y haya resucitado para darnos vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que Él obre en nosotros. He oído de muchas personas que dicen, es que yo no me arrepiento.
no te arrepientas, por eso no hay problema, tú sigue. Pero ya cuando caigas de bruces y le digas a Dios, Señor, es que ya no puedo, ahí sí te vas a arrepentir. Así es que Dios es tan amoroso, tan caballeroso, que nunca te va a obligar a nada. Tú decides si te salvas o te condenas, así de sencillito. Si aceptas a Cristo en tu corazón o quieres seguir como vas, cargando, cargando, cargando. A mí eso es lo que me gusta de Dios. Dios no te exige. Nosotros por amor vamos haciendo la obra de Dios. ¿Quieres comprometerte? Sí. Comprométete con Dios. Dile a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Señor, ¿qué tienes dispuesto a hacer? Y vas a ver cómo poco a poco Dios te va a ir enseñando tantas y tantas y tantas cosas. Yo antes decía, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer más allá. De repente sí, me da eso también de, ay, Señor, es que quiero esto, quiero aquello. Pero cuando ya paro un momento y digo, Señor, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto, pero ¿tú qué quieres hacer? Dios hace maravillas, sí. Dios me muestra maravillas. Hay momentos en que Dios me dice, no hagas nada, solo ve y observa. Y veo la grandeza maravillosa de Dios en los demás. O me llega alguien y me dicen, cuando voy a los grupos, me dicen, madrina, fíjese que hablé yo con Dios y me dijo eso. Para mí es un gusto tremendo. Más que si me hubieran dicho, madrina, le hablo por teléfono. No, para mí es algo hermoso que me digan, madrina, ¿qué cree que Dios me contestó? Me dijo esto, me dijo aquello. Y yo le obedecí. Y Dios hizo esto, que me estén platicando. Para mí eso es maravilloso. Sí, porque me da esa alegría, esa felicidad de saber que no dependen del ser humano, que ya tienen ese contacto con Dios, que ya platican, que ya hablan, que ya dicen, que no es en mi forma, ni mi idea, ni siquiera, sí, porque luego sí he tenido ciertos roces con hermanos de que a fuerzas quieren que yo hable como una persona bíblica, sí, que hable como dice la palabra o que me aprenda los versículos como tal, sí. Y yo sinceramente no soy así, sí. Una vez uno de mis hermanitos del grupo me dijo, oye, madrina, ¿tú por qué no hablas como los otras personas que tienen tu misma religión? Sí. Y le digo, porque yo nací en una hacienda y Dios conmigo habla diferente. Porque yo hablo con Dios como hablo con cualquier otra persona. Porque Dios me regaña y me regaña y me llama la atención fuertemente también. Sí, cuando me equivoco. Pero es pero rarísimo que me regañe a través de la palabra. Porque Dios sabe cómo hablo yo. Dios sabe cómo le entiendo. Primero me regaña a través de la palabra o me regaña con alguien y ya de ratito que estoy platicando con él ya me va diciendo, mira, esto es así, esto es asado, por esto, estás equivocado en esto, por esto y esto. ¿Por qué? Porque así me he enseñado yo a hablar con él. Y él me ha enseñado a hablar con él. Porque no tengo mucho conocimiento así que dijéramos, no, para ponerme a discutir con la palabra, no. La palabra es como, ahora sí, la palabra es como los 12 pasos, ¿sí? Tú te la aplicas como quieras, tú la lees como quieras leerla, tú sacas de ahí lo que quieras sacar, ¿sí?
es verdadera, sí, eso ni vuelta. Sí, algunos se acostumbran a hablar con la palabra. Sí, mi Dios me acostumbró a confrontarme tal cual va. Sí, a veces estoy chille de que ya me arrepentí, ya me equivoqué, pero Dios sabe exactamente. ¿Cómo vas a obtener esto? Yo te lo comento, yo te lo platico, no porque va a ser igual que a mí, no, porque Dios tiene algo especial para ti, una forma de hablar. A lo mejor a ti sí te habla a través de la palabra, a lo mejor a ti también te habla a través de otras personas, pero lo más maravilloso es cuando tú hablas directamente con Él, cuando lo incluyes a tu vida, cuando caminas con Él, cuando sonríes, cuando realmente lo conoces. Sí. Yo sé, y como una vez Dios me dijo, porque le decía, Señor, es que yo no me sé la palabra, ¿cómo quieres que yo les diga? ¿Cómo quieres que yo les hable? Y Dios me decía, pues yo tengo a mis maestros que se saben la palabra, yo tengo a mis pastores, yo tengo a mis profetas, yo tengo a mis evangelistas que se saben la palabra, yo los tengo. O sea, como diciéndome, pues no te preocupes, mándalos con ellos. Decía, decía Dios, no, yo quiero que les digas que sí, que cuando ellos lloran, cuando ellos se cargan, cuando ellos tienen problemas, con tan solo agarrar y hablar conmigo, yo obraré. Ahora sí hay una palabra en la Biblia que está en Jeremías, es la única que me he aprendido, la de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, ¿sí? Háblame a mí y yo te enseñaré cosas que ni siquiera te imaginas. Yo te voy a responder cosas que ni siquiera te imaginas, te voy a mostrar. Entonces, es tan tremendo el asunto ahí con él, que si tú lo incluyes a tu vida, tú hablas, tú dices, tú tornas. ¿Sí? Me han dicho mis hermanitos de los grupos, ¿sí? De los grupos de alcohólicos anónimos. Me han dicho mis hermanitos, oye, y ¿y en serio? ¿Sí te habla? Y lo que les digo es, pues háblale tú, que te hable a ti. No, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? ¿A qué le sacas? Le digo, ¿a qué le tienes miedo? Sí, a que te confronte, a que veas realmente quién eres tú en tu interior. ¿A qué le tienes miedo? Sí, y nada más les da risa. Ay, bueno, ya mejor ni te digo nada. Y a mí me encanta hacerles ver que Dios está ahí. Si Dios quiere, sí, hablar como quiera hablar, tú le vas a entender. ¿Te acuerdas? Y fíjate, esto se me vino y no lo había pensado yo así. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y tocó a los apóstoles en el Pentecostés, empezaron a hablar lenguas, diferentes lenguas, de diferentes personas que estaban ahí. Y todos en su lengua materna, escuchaban la alabanza a Dios, la adoración, la gloria, que glorificaban a Dios. ¿Sí? Tú no te preocupes. ¿Sí? Tú vas a escuchar a través del Espíritu Santo eso que te va a llevar a cambiar a transformar tu vida. Solo lo único que necesitas es decirle a Dios, Señor, ayúdame. Quiero realmente arrepentirme. Quiero que tú entres a mi vida. Quiero que tú estés conmigo. Quiero platicar contigo.
Háblame como tú quieras y como tú muestres y como tú pienses que yo te voy a escuchar. Todo lo demás, Él lo hará. Por eso es Dios. Deja que Dios sea Dios. No te pongas a pensar si de una o de otra forma. ¿Te imaginas si Moisés hubiera dicho, ¿y por qué Dios me está hablando a través de una zarza? Eso no tiene que ser así. Dios te va a hablar como Dios quiera como Dios quiera hablarte, así es que ni te preocupes. Yo te invito a que busques ese contacto maravilloso con Dios. Sí, lee la palabra, porque en la palabra vas a encontrar muchas cosas, pero pregúntale, Señor, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tengo que vivir de aquí? ¿Cómo lo tengo que aplicar a mi vida? Y Dios te va a mostrar cosas tremendas. Sí. Yo te invito, acércate a la iglesia donde perteneces para que te enseñes de la palabra, pero también acércate a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, rasgó el velo, ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ya ese velo no existe. Nosotros a través de Jesucristo, a través de haberlo aceptado, podemos platicar con Dios. Sí, podemos hablar con Él. Podemos preguntarle a Él y Él te va a decir y te va a enseñar como Él quiera. Por eso es Dios. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Si tú crees que esta plática es de bendición para alguien más, hácela llegar. Permite que sea también Dios quien les hable a esas personas. A lo mejor de todo lo que hablé con una palabra que se haya dicho puede cambiar su vida. Que Dios te guarde y te bendiga. Y pon tu corazón a disposición de Dios. ¿A qué fuiste llamado? A conocerlo, a amarlo, a dejar que te amara y a aceptar su salvación. A eso fuiste llamado. Que Dios te guarde y te bendiga.